buenos días, estimados estudiantes. Vamos a ver el tema 5, urbanismo bioclimático y regeneración en los ciclos ambientales, específicamente asoleamiento y vientos. En esta oportunidad vamos a enfocarnos en estos dos conceptos que hacen parte a los indicadores bioclimáticos. Para comenzar vamos a indicar que vector solar es uno de los indicadores bioclimáticos que se refiere al vector por el medio del cual podemos medir la cantidad de rayos ultravioleta. Ese es un factor importante para poder medir cuánto recibe una determinada zona, la cantidad de sol necesario. Tenemos por otro lado los fluidos que se miden por metro por segundo, que son los vientos. La precipitación se mide en milímetros y es la cantidad de lluvia. La gravedad también es una de las unidades de medida, que es metro por segundo al cuadrado. Y desde luego la temperatura, que se mide por grados centígrados. Dentro de los indicadores bioclimáticos, estos son tres aspectos importantes donde cada tipo de clima va variando su composición. Por ejemplo, tenemos temperatura cálida, temperatura templada y temperatura baja, y va haciendo una variación de acuerdo al nivel de altitud donde se encuentre la ciudad que se va a analizar. Por ejemplo, tenemos ciudades a nivel del mar, tenemos costas, Andes y Amazonía. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una ciudad de análisis con temperatura templada, analizaríamos que en cuanto a los fluidos es un aire frío y que la radiación solar está entre 310 a 400 rayos ultravioleta. Algo que es muy diferente cuando hablamos de una ciudad que tiene un aire mucho más caliente, que la temperatura vendría siendo entre 30 a 40 grados centígrados y que tendría una mayor incidencia solar entre 100 a 228 rayos datos ultravioleta. En este caso vamos a diferenciar que por cada piso ecológico existe una determinada cantidad de precipitación, fluidos y temperatura. Por eso es muy importante hacer esta diferencia, porque cuando uno está empezando a hacer el diseño de una ciudad o está haciendo el diseño de un espacio de equipamiento o vivienda, tiene que contemplar las diferencias que existen de acuerdo a la altitud donde se encuentra el proyecto. Por esta razón vamos a dar un ejemplo. Aquí tenemos al Caracol, que también es conocido como observatorio. Esta estructura recibió este nombre de caracol en honor a la escalera espiral central que imita el interior de una concha de caracol. Los antiguos mayas usaron esta estructura para observar las posiciones de salida y puesta en Marte, Venus y el Sol. Este es uno de los ejemplos que tenemos en arquitectura maya, donde cada hueco que ven acá, cada elemento que viene siendo las aberturas de ventanas o puertas, se encuentra alineado a lo que es Venus, Marte y el Sol, de manera que cuando llegaba cierta fecha de la época del año, los observadores mayas se ponían precisamente en estos huecos y ellos podían observar cuál era la dirección. Eso les ayudaba un poco a tener organizado su calendario, que estaba dedicado al tema agrícola y también al tema político, al tema un poco más simbólico que tenían en esta región. Entonces es muy importante el poder determinar y estudiar su composición del tema del asoleamiento y los astros. En esta oportunidad vamos a ver estos 5 puntos. En una siguiente oportunidad vamos a continuar con otros elementos que son parte del cálculo bioclimático. Ahora vamos a hacer incidencia a los ciclos naturales, desequilibrios, matrices y el asolamiento y los vientos. Específicamente calcular de acuerdo a la rugosidad del terreno y también ver las velocidades de los vientos. Vamos a entrar con el primer punto, que está referido a ciclos naturales y equilibrio medioambiental. Decimos que urbanismo bioclimático implica el conocimiento del medio físico y ambiental, los recursos potenciales del territorio y su influencia en la planificación, también la geomorfología y las formas del relieve, el agua superficial y sus condicionantes. Se estudia el suelo y el subsuelo como soporte de la ciudad, incluyendo la vegetación y sus propiedades ambientales. Otro aspecto a tomar en cuenta
es también el territorio y la radiación solar, y también el viento que aparece como condicionante. Este es un cuadro que nos explica un poco sobre los ciclos naturales de acuerdo al compuesto, la fuente, el sumidero y el riesgo. Por ejemplo, para el compuesto del oxígeno O2 tenemos la fuente. ¿Cómo producimos el oxígeno? Pues a través de la fotosíntesis que se produce por medio de las plantas, las hojas. Tenemos que el sumidero es la respiración, la oxidación por combustión, que ese es el sumidero donde termina este oxígeno. Y el riesgo, bueno, hay una alta estabilidad y tiene bajo riesgo. Cuando hablamos, por ejemplo, de dióxido de carbono, CO2, decimos que la fuente de donde se origina es la respiración, la masa del océano y la acción del hombre. Nosotros al momento de respirar también generamos dióxido de carbono, al momento de expulsar el aire. El sumidero es la fotosíntesis, la masa oceánica por su alta disolubilidad. Y el riesgo es un muy alto riesgo porque existen concentraciones variadas en las ciudades. Otro componente por medio del cual encontramos contaminado el aire es el nitrógeno, el argón y el dióxido de nitrógeno. Los tres elementos que he mencionado se conforman a través de las condiciones y acciones que el hombre ejerce sobre el medio ambiente. También la desintegración radioactiva del potasio, que es parte del argón, y la reducción de nitratos por medio de las bacterias y descargas atmosféricas, el dióxido de nitrógeno. Los tres, por ejemplo, el que presenta sin riesgo es el argón. Tenemos alta estabilidad y riesgo moderado por el nitrógeno y una estabilidad alta por el dióxido de nitrógeno. Aquí tenemos más componentes químicos que encontramos en el aire: el amoníaco, el monóxido de carbono, el metano, el sulfuro hidrógeno, el dióxido de azufre, el ozono y el ciclo hidrológico. En el caso del metano, pues aparece por la acción humana, por el crecimiento demográfico, el ganado vacuno. Y en el caso más grave, tendríamos que el metano también se origina cuando existen zonas donde hay mayor probabilidad de inundación por efecto de las lluvias, o en el caso de que, por ejemplo, querían poner una represa en la zona del Rurrenabaque. Entonces esto ocasionaría una inundación y los bosques que tenemos cercanos en árboles pues empezarían a inundarse, y al momento de inundarse entran en un proceso de descomposición los árboles, precisamente porque son de otro clima. Entonces cuando entran en descomposición se empiezan a podrir y ahí va a emitir este compuesto químico que es el metano, que es bastante difícil de manejar, pero al mismo tiempo es muy contaminante, es de alto riesgo, lo cual genera este efecto invernadero que es también consecuencia de los cambios climáticos que estamos viviendo. Entonces, como pueden ver, el aire se origina a partir de, o mejor dicho, se compone a partir de estos compuestos químicos que en la actualidad no están haciendo que deba ser óptimos respirar. Lo que se tiene que lograr es precisamente el ciclo hidrológico que está aquí abajo, y también se tiene que lograr la producción de mayor oxígeno, pero eso va a ser generalmente cuando logremos dar equilibrio medioambiental a estos ciclos naturales. Un ciclo natural es aquel que en un ecosistema se permite el intercambio de materia y de energía. En este caso tenemos el dióxido de carbono, donde encontramos lo siguiente: tenemos los organismos muertos que producen desecho. Esto va hacia la respiración de las raíces, también respiración de animales, la fotosíntesis que captura este dióxido de carbono, y luego los organismos en descomposición. La luz solar ayuda precisamente a que el dióxido de carbono pueda ser capturado por medio de la fotosíntesis. Otro elemento importante son el dióxido de carbono en la atmósfera, pero que es capturado por la vegetación y la respiración de las hojas.
el cual también se origina por el humus, la descomposición de los restos que dejan las vacas, por ejemplo, y un sumidero importante, es decir, algo que frena esto es el océano, precisamente con algunas plantas orgánicas que se tiene en este espacio. Ahora vamos a entrar al punto número 2, que se refiere a desequilibrios urbanos. Esto se refiere a el ciclo urbano. Tenemos el atmosférico, el hidrológico, la materia orgánica y residuos y el energético. Estos son los ciclos urbanos que se van generando en las ciudades. Síntomas de la patología urbana. Decimos cuando vemos que un espacio urbano pues ya tiene una enfermedad. A eso llamamos patología urbana. En el caso del atmosférico, cuando el ciclo urbano no está funcionando de la manera óptima, tenemos un aumento de la contaminación ambiental, la polución, el recalentamiento de la atmósfera, el efecto de la isla térmica urbana, es decir, que hay zonas en la ciudad donde aumenta la temperatura, y eso vamos a encontrar en zonas cercanas a las vías, por ejemplo, donde transitan varias movilidades, y la menor renovación de aire. Todos estos aspectos, incluso aumentando aquí como un punto fundamental que sería el COVID en este caso, pues llegan a afectar a las ciudades y hace que el aire que está concentrado en ciertas zonas no se renueve. Las patologías urbanas en el caso del ciclo atmosférico pues son bastante perjudiciales para la salud humana y para los seres vivos. El ciclo hidrológico, pues una patología sería el desequilibrio ambiental que actualmente estamos viviendo, disminución de la humedad relativa. Por ejemplo, antes en Tarija había mayor humedad y ahora ha descendido la humedad que tenía este espacio. La alteración de acuíferos, al aumento de escorrentías, la salinización de suelos por regadíos, la contaminación de aguas superficiales y la alteración del clima urbano. Son las patologías que vemos de este ciclo hidrológico que está actualmente perjudicado. La materia orgánica en residuos, vemos que el aumento de residuos sólidos urbanos está aumentando, alteraciones de la composición del suelo, la contaminación de aguas subterráneas y la salinización de las tierras. Y hablando del ciclo energético, pues vemos el agotamiento de energías no renovables y el coste energético y contaminación, que actualmente forman parte de las urbes. Vamos a ver al punto número 3, la matriz de interacción. Cuando empezamos a hacer el diseño urbano, tenemos que tomar en cuenta variables. Si vamos a plantear un urbanismo bioclimático, hay variables medioambientales y también variables del medio urbano. Las variables del medio natural tenemos que son sol, vegetación, viento, agua y geomorfología. Y las variables del medio urbano vendrían siendo la red vial, espacios libres, condiciones de manzanos, en este caso parcelas que vienen siendo los lotes, y las condiciones de edificación. En el caso del asoleamiento, por ejemplo, deberíamos ver la orientación de la forma respecto a la red vial, también orientaciones y alturas en el caso de los lotes, ¿no? Las vegetaciones vienen siendo a partir de la localización, los vientos. Se tiene que considerar las orientaciones de la forma del proyecto que se va a tomar en cuenta para evadir que hayan vientos perjudiciales en su geometría y en su altura. El agua para generar un microclima y la geomorfología para ver el tema de topografías y suelos. En este caso también entraría lo que es las pendientes. Entonces, quiero que vean este cuadro y que ustedes también analicen cuando ya estén haciendo los diseños propios que son producto de las investigaciones urbanas o arquitectónicas, que estas variables del medio natural tienen que siempre cruzarse con variables del medio urbano. De lo contrario, solamente estaríamos generando espacios que no son habitables y que no van a poder ser posteriormente, no van a poder brindar calidad a las personas que vayan a estar en este espacio. Entonces es un cuadro que nos va a ayudar a construir precisamente criterios para este urbanismo bioclimático. Tenemos aquí que tenemos una regulación climática, la calidad del aire, la regulación hídrica, el control de la erosión, la fertilidad del suelo, perturbaciones naturales, la polinización, el control biológico. Son aspectos que ayudan a controlar lo que es el urbanismo bioclimático, pero sobre todo al mantener
los espacios verdes. Tenemos un aumento y una disminución. Entonces hay que priorizar estos elementos para poder luego plantear elementos de arquitectura y urbanismo bioclimático. Entramos al punto número 4, que es el asoleamiento. Y quiero que pongan atención. Este es un video de uno de los arquitecturas más relevantes que tiene Mesoamérica, donde los mayas han logrado que a partir de los ejes del asoleamiento se logre visualizar en cierto periodo del año esta serpiente que se llama la serpiente de Kukulcán. Pueden ver aquí las sombras que arroja la misma pirámide sobre el sol que viene por ahí, de este lado este. Entonces vamos a ver que se va generando esta figura donde apareciera que la serpiente va descendiendo. Entonces esta fecha es muy importante para ellos porque muchos turistas van y quieren ver precisamente este descenso. Pero hablando en términos de geometría, esta figura que se va formando acá y llega a finalizar en una cabeza al final, pues está trabajada con parámetros que tienen por principio el asoleamiento. Entonces es muy importante el hecho de poder hacer diseños que contemplen los vectores solares. Otro ejemplo viene siendo este, que es de Chichén Itzá, donde vamos a ir mostrando. Primero, veamos al sol a 30 días por segundo, a la misma Como hora, pueden ver, por la mañana. tenemos el movimiento del sol. En el solsticio de invierno, el sol alcanza su máxima posición sur. Y en el solsticio de verano, el sol alcanza su máxima posición norte. Ahora, veamos la relación que existe entre el observatorio y los solsticios. Las esquinas opuestas de esta plataforma están alineadas con el solsticio de verano, al amanecer. Y también con el solsticio de invierno, al atardecer. En lo alto de la torre se encuentra la cámara de observación. Veamos el atardecer desde esta entrada, a 30 días por segundo. La línea representa la trayectoria del sol al atardecer. El sol se oculta exactamente en el oeste, solo 2 veces al año. Estos son los días de equinoccio. Detengamos la simulación y adelantemos el tiempo 1 hora. Al quedar el sol en el horizonte, un día de equinoccio. Desde aquí, el antiguo astrónomo registraba sus observaciones. Ahora veamos a Venus a 30 días por segundo. Cuando es visible al atardecer. En cierto periodo, avanza hacia el norte. El círculo indica su máxima posición norte. Veamos nuevamente Como han visto, estas edificaciones están realizadas por medio del análisis astronómico y también de asoleamiento que tenían las culturas en Mesoamérica. También es muy importante indicar que el conocimiento de toda esta ciencia se llama la arqueoastronomía, que va ligada a los astros y también va ligado a la concepción geométrica que se tenía sobre el cielo, y que esto ayudaba básicamente al desarrollo de las culturas respecto a su agricultura, respecto al tema simbólico que tenían. Entonces, muy importante trabajar con el asoleamiento, porque ellos lo hacían todo esto sin computadoras, sin medios con los que actualmente contamos nosotros, y como nosotros sí tenemos los medios necesarios, pues tenemos que tener ya claridad en cuanto estemos diseñando, porque lo que el arquitecto vende es el sol precisamente, ¿no? Lo que vendemos a los clientes es sol. Si un equipamiento no tiene buen asoleamiento, pues va a tener precisamente patologías, la gente va a empezar a enfermar. Entonces es muy importante tomar en cuenta este aspecto. Dentro del asoleamiento entonces tenemos la radiación solar, que es la variable dominante en espacios abiertos dentro de un mecanismo de intercambio térmico. Tenemos la onda corta y la onda larga. La radiación solar es reflejada al espacio
es absorbida en la atmósfera y es reflejada en la atmósfera. Entonces el Sol, como elemento de vector, vamos a analizar que es una flecha, son flechas que van bajando en una misma dirección, cantidad de energía y sentido a la Tierra, y que a medida que la Tierra va moviéndose, pues va cambiando la disposición de los ángulos. También decimos que el Sol puede llegar a afectar bastante a la piel, porque llega a afectar a la dermis, donde los rayos ultravioleta pueden llegar a penetrar mucho más en zonas de mayor altura, como la nuestra, como las ciudades andinas. Entonces, por un lado tenemos el sistema solar. El Sol es la base de nuestro sistema. Nuestro planeta gira, hace una vuelta al Sol y a esa vuelta la llamamos traslación. Significa que una vuelta de traslación de la Tierra al Sol es un año. Y la rotación es cuando la Tierra gira sobre su propio eje. A eso llamamos rotación. Pero la Tierra no gira de manera vertical con este polo elíptico, sino tiene un polo que es inclinado, que contempla esta declinación solar de 23,45 grados centígrados, que es esta. Entonces la Tierra gira y al hacer una vuelta es la rotación y significa un día. Entonces son dos conceptos, traslación y rotación. Para el asolamiento tenemos 4 fechas clave, o mejor dicho, periodos, donde hablamos del equinoccio de otoño, solsticio de invierno, equinoccio de primavera y solsticio de verano. En el caso nuestro, en esta fecha que estamos 16 de noviembre, pues vamos a encontrar que estamos en el equinoccio de primavera, porque ha empezado el 21 de septiembre y va a durar hasta el 21 de octubre. Estamos viviendo el equinoccio de primavera. Se dice que en equinoccios los días y las horas tienen una misma duración, no solamente uno es más que otro, sino casi son paralelos. Mientras que en solsticio de verano y en invierno va habiendo variaciones. Cuando lleguemos al solsticio de verano, se dice que los días duran mucho más que las noches. El día puede alargarse hasta las 6, 7 de la noche, incluso 7 y media, y podemos tener todavía claridad. Mientras que en invierno, especialmente el mes de julio, pues los días son más cortos y las noches son más largas. Y es precisamente porque el Sol no llega en su totalidad a cubrir las horas necesarias. Mientras que en equinoccios eso no sucede. Entonces, a partir de esta vuelta elíptica que realiza la Tierra alrededor del sistema solar, es que vamos encontrando diversos ejes que el Sol va proyectando sobre la misma. Y al momento de variar estos ejes es que vamos a tener mayor cantidad o menor cantidad de Sol en la Tierra. Por un lado tenemos el norte magnético, el norte polar y el norte magnético, que estaría representado por este eje de inclinación que vemos de 23,5 grados, que es por medio del cual la Tierra va girando alrededor del Sol. Y hay un punto importante que hay que mencionar en la Tierra. La Tierra, como bien saben, tiene este eje de giro, que es el polo magnético, y a partir de la línea del ecuador, que es la latitud, vamos a hablar de latitud como una línea horizontal que va a dividir al mundo en dos partes. Esta línea de latitud, pues es la línea que va a dividir lo que es el hemisferio norte y el hemisferio sur, que son dos hemisferios que, si bien acá estamos en primavera, allá están ya entrando invierno. Si nosotros tenemos una fecha de invierno, allá están en verano. Entonces va habiendo una variación respecto a lo que pasa en el hemisferio norte y al hemisferio sur. Y las líneas que bajan de forma vertical las llamamos longitud. Entonces, si nosotros tuviéramos la latitud y la longitud exacta de un lugar, o sea, en números, podemos encontrar fácilmente su ubicación, donde se encuentra. Si yo tengo esta línea y tengo esta otra línea, encontraría la ubicación del predio, del lugar que estoy analizando. Por eso es que los geógrafos manejan básicamente estos dos ejes para poder hacer mapas, para poder tener coordenadas específicas de un espacio, y eso es algo que se estudia dentro de esta rama de geografía. El asoleamiento, por un lado, dentro de los estudios que vamos a hacer, y sobre todo analizando la parte bioclimática, tenemos que concebir que por un lado tenemos el horizonte, que es donde estamos apoyados ahora, y imaginariamente creamos esta bóveda celeste que viene por encima,
Y esa bóveda celeste es la que nos va a ayudar a determinar, por un lado, lo que es el azimut, que es la distancia del horizonte, la altitud del Sol, y nos va a generar este ángulo que vemos acá. Ese ángulo va variando durante el día a medida que el Sol se va desplazando por la Tierra. Entonces tenemos por un lado ángulos agudos en la mañana y también en la tarde, y ángulos mucho más abiertos durante el periodo de mediodía. Entonces eso es relevante para lo siguiente que vamos a ir viendo. También tenemos el cenit como punto alto, y el punto más bajo se llama nadir. Tenemos que la latitud en el caso de La Paz es de 16 grados 30 minutos, donde encontramos, como les he indicado, el solsticio de invierno, el equinoccio de otoño y de primavera, y el solsticio de verano. Entonces vamos a ver que un predio que puede ser ubicado en un determinado espacio, por un lado tiene una salida de sol que se llama orto, y al final, cuando termina de entrar el sol, se llama ocaso. El Sol hace este recorrido y nace desde el eje este, ¿verdad? Pasa por el este, el norte y declina en el oeste. No así por el sur, en este lado del hemisferio sur. Eso es lo que pasa. Equinoccios casi tienen un mismo recorrido ambos, y por eso es que decimos que ambos no tienen la misma cantidad de horas día y de horas noche. Y en invierno pues hace un menor recorrido el Sol, por eso los días son más cortos. Cuando hablamos de asoleamiento, y para calcular ya en el caso de uso de suelos, tenemos que ver alturas en edificaciones, y este es un elemento importante porque se tienen que ver qué obstrucciones solares existen en los entornos urbanos. A llamar obstrucción solar se refiere a aquellos edificios que nos tapan del Sol. Entonces, para este cálculo, lo que hay que hacer es medir el ángulo, y vamos a hacer por el arco tangente de la altura del edificio dividido entre el eje de la distancia de la vía que tenemos acá. Entonces, si la altura, por ejemplo, fuese 10 metros y la vía fuera, por ejemplo, 6 metros, obviamente que el asoleamiento va a venir y va a generar un impacto acá, arrojando la sombra. Y es precisamente lo que sucede con los edificios que sobrepasan su altura en lugares donde no debería suceder aquello. Este es uno de los ejercicios que se tiene que hacer para medir el uso de suelo. El asoleamiento, entonces, tenemos que existen sistemas de protección, como protecciones solares verticales y horizontales, que pueden ser pérgolas, que pueden ser muros, que puedan protegernos de una radiación fuerte. También tenemos que en pendiente la accesibilidad solar en espacios libres orientadas al norte y al sur. Existe una incidencia fuerte cuando el Sol viene de este lado y la edificación arroja una sombra bastante fuerte sobre la pendiente que tenemos acá, lo que ocasiona una disminución de los grados centígrados de temperatura en este sector, y aquí un aumento. Entonces, en pendiente sobre todo se tiene que trabajar con proyecciones del Sol para poder ver que la sombra no afecte a las zonas de vivienda. El asoleamiento, entonces, tenemos que existen captaciones y obstrucciones solares en las calles que pueden ser generadas por las mismas edificaciones. Tenemos también que el asoleamiento se tiene que medir desde los ejes de la mañana y de la tarde, ver cuánto sale el sol, cuándo declina el sol y cómo afecta al edificio donde estamos estudiando. También vemos en asoleamiento que dentro de las edificaciones, por un lado existe radiación solar directa y difusa, radiaciones infrarrojas y movimientos del aire exterior. Los elementos dentro del cálculo bioclimático tienen que ver con la conducción, con el aire exterior, los materiales que vayamos a usar en cubiertas, en ventanas, en puertas, pueden ser causantes de la pérdida térmica que existe al interior o el mantenimiento térmico que existe al interior. Eso vamos a ver con claridad la siguiente clase, pero este ya es un elemento importante porque trabaja directamente con el sol, con el asoleamiento. La proyección estereográfica es este esquema que ven acá, donde representa la trayectoria solar basada en la proyección ortogonal, que en trasladar la ruta del Sol descrita sobre la bóveda celeste
sobre un plano horizonte. Ustedes van a encontrar en los libros estos dos tipos de esquema que ven acá. Por un lado, este esquema de proyección estereográfica y por otro lado este. Cuando encontramos en libros de España, por ejemplo, este tipo de proyección solar, donde el Sol hace su recorrido, sale del este, pasa por el sur y termina en el oeste, hablamos de que se encuentra en el hemisferio norte. Como en el hemisferio norte el Sol hace un mayor recorrido por el lado del sur y no así por el norte, es que los planos que vienen en estos libros siempre van a tener una orientación sur. Nosotros, a diferencia de la gente que vive en el hemisferio norte, que queda de la línea del Ecuador para arriba, trabajamos con el hemisferio y proyección estereográfica que hace su recorrido por el norte, como ven acá. Nace en el este, pasa por el norte y declina en el oeste. Entonces, para el lado donde vivimos en el hemisferio sur, usamos este tipo de esquemas. Pero les digo esto porque me ha tocado ver trabajos donde estudiantes presentan con este tipo de esquemas y es porque el estudiante no ha analizado el proyecto. Entonces, se tiene que analizar el proyecto de acuerdo a los textos, porque hay bastantes libros de España que tenemos en la facultad donde pues tienen este tipo de graficación. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de poder diferenciar. Tiene que ser para nuestro espacio este tipo de esquema estereográfico que salga del este, norte y decline en el oeste. Uno de los elementos importantes donde vamos a analizar esta proyección y donde nos puede ayudar a generar este tipo de esquema es en esta página que se llama SolarDart. Entonces va a abrirnos así la página y lo que hay que llenar son datos de la latitud y la longitud. Ya habíamos indicado que son medidas, ¿no?, de coordenadas, la latitud y la longitud, pero esto tiene que estar en grados decimales para poder proyectar de la zona que estamos investigando. Tienen que ustedes encontrar los datos de latitud y longitud en grados decimales y pueden encontrar en el Google Earth. Es una herramienta que nos ayuda mucho a poder identificar la latitud y longitud y convertir a grados decimales. La zona horaria donde se encuentra Bolivia, tenemos el nombre del lugar de estudio que se tiene que poner, por decir Ciudad de La Paz, Miraflores. Los resultados ustedes eligen si quieren en PDF o en PNG y les va a arrojar al final este tipo de esquema estereográfico donde van a encontrar los meses del año y las proyecciones. Fíjense que yo lo he dado la vuelta, las letras están al revés. Lo di la vuelta precisamente porque tenemos que tomar en cuenta que el Sol nace en el este y termina en el oeste y hace su paso por el norte. Este tipo de esquema está pues más hecho para el hemisferio norte, por eso es que las letras están al revés. Vamos a encontrar aquí abajo estas unidades de medida verticales, casi curvas, que van a marcarnos las horas del día. A las 6, 7, 8, 9, 10, pasando a mediodía y declinando a las 6 de la tarde. Si hacemos el seguimiento al número 6, vamos a ver que no va a llegar a chocar con esta línea que representa al solsticio de invierno, que es esta de aquí arriba. Sabemos bien que no choca porque a las 6 de la mañana no sale el Sol en solsticio de invierno. Tenemos por un lado aquí una línea que viene siendo la C, que es solsticio de verano. La línea del centro, que es coincidente, que son para los equinoccios tanto de otoño y de primavera, y esta línea más superior vamos a encontrar que es el solsticio de invierno. El cálculo de inclinación de un módulo es muy importante porque nos va a ayudar a determinar a cuánto tenemos que inclinar cierto módulo, que puede ser una cubierta o bien puede estar determinado por los paneles solares para que pueda tener mayor cantidad de asoleamiento. La fórmula es la siguiente que vemos acá: 90 grados menos, tenemos los datos de ángulo de inclinación terrestre y también tenemos los datos de la latitud, ¿no? Entonces, para la ciudad del Alto, que tiene una latitud de 16 grados, 31 minutos, encontramos que en el solsticio de verano la fórmula se repite simplemente poniendo 180 grados, que viene siendo la representación de 90 que está aquí, más 90 que está aquí, que suma 180, menos 90 grados, que es este lado que no es, que lo estamos quitando,
menos 16 grados, que ya es parte de la latitud del alto, más 23, que es el ángulo de declinación terrestre, que hemos dicho que es por medio del cual la Tierra gira de manera inclinada, menos 90 grados. Y tenemos que un ángulo para verano sería menos 7. Para invierno hacemos la misma secuencia, simplemente acá vamos a modificar un elemento importante, que es la suma. Perdón, acá debería decir más, este es más, entonces, perdón, acá menos, que aquí era más, aquí es menos, y te encontramos que tenemos 39 grados para poder ver lo que es invierno. Y para equinoccios simplemente sacamos el grado de 23 grados que está aquí y encontramos 16 grados. Entonces tenemos estos módulos de inclinación que son para los meses donde vamos a obtener mayor cantidad de radiación solar, tratando de hacer la captura del sol, por ejemplo, en cubiertas. Otra de las páginas importantes es este de Sunner's Tools, donde también ustedes pueden obtener el mapa, el esquema estereográfico. El esquema estereográfico nos viene apareciendo aquí atrás el mapa satelital. Ustedes pueden picar en un predio específico y más abajo ya aparecen los esquemas por donde se sitúa el sol. También tenemos acá las líneas que son las horas. Vamos a encontrar el sol visto de costado, como nace y como declina. Vamos a encontrar las elevaciones, los azimuts, las latitudes y longitudes. Vamos a encontrar las horas, las elevaciones y el azimut específico para cada lugar. Esto les voy a detallar más adelante. Pero ustedes pueden entrar a la página y hacer la vista de lote específicamente, ya tomando en cuenta los lotes. Entonces, el elemento es muy importante. Y uno de los factores necesarios es analizar, por ejemplo, para los paneles solares. Tenemos que se aprecie tanto por ciento de irradiación que recibirán unas placas solares en función a su orientación. Tenemos acá la inclinación de la placa solar y los grados a los cuales tiende una mayor calentamiento, porque cuando en paneles solares aplicamos el sol, tiene que tener una mayor alcance para poder capturar energía y que luego esa energía pueda servir al interior de una vivienda. Entonces tenemos los ángulos del panel y tenemos la irradiación del sol, cuánto recibe ese panel. También tenemos el concepto de irradiación y horas del día. Dentro de las horas del día, pues existen horas solares pico, que pueden ser desde las 11 de la mañana hasta las 2:30, 3 de la tarde. En zonas que tienen bastante radiación solar, por ejemplo, en el caso de La Paz y el Alto, pues son las horas donde uno puede incluso llegar a enfermar de cáncer de piel, sobre todo por estar expuesto a altas temperaturas. Ahora bien, les quiero explicar un poco cómo van a manejar ustedes también lo que es el geosol. El geosol es un instrumento, es una herramienta que nos va a ayudar a entender mucho mejor los ángulos que vamos a encontrar. Por ejemplo, a qué ángulo está este sol o este otro sol durante el día, para que ustedes puedan incluso tener a las 5:30 de la tarde va a estar a una altura, va a tener un ángulo solar, ¿no? Entonces ya van a poder entender mucho mejor cómo se construye. Básicamente nos va a arrojar este tipo de esquema con una fecha determinada. Aquí yo he escogido al 21 de junio. Entonces pasamos a explicar lo siguiente. Tenemos por un lado las horas, que puede ser desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Tenemos las altitudes y tenemos el azimut. Donde dice 7, pues es este de acá, 7 de la mañana. El sol está a una altitud de 6,81 grados y un azimut de 116. La altitud vamos a medir de la siguiente forma. Por un lado tenemos el plano, que es la línea del horizonte. Tenemos el ángulo que viene por debajo. Este ángulo que está pegado a la línea del horizonte, que es el suelo. Tenemos ese ángulo. Y tenemos un ángulo ya en altura, que va a marcarnos la posición solar.
este ángulo que está aquí arriba y este otro ángulo que está aquí abajo son claves fundamentales para determinar esta ubicación del Sol durante el día. Sin este ángulo y sin este ángulo no vamos a poder encontrar el Sol durante el día y una hora determinada. Por eso cuando se hacen proyecciones en plantas o en cortes, para saber si por nuestra ventana que estamos diseñando va a entrar el Sol por lo menos, tenemos que hacer el análisis tanto del azimut, de la altura, para determinar a qué lugar en donde se encuentra el Sol. Para ello tenemos este ejemplo. Para el 21 de junio a las 10 de la mañana vamos a hacer el trabajo de subir los datos con Geosol, que les voy a explicar en siguiente diapositiva. Vamos a tener lo siguiente. Nos va a arrojar los datos de las horas para el 21 de junio, la altitud y el azimut. Por un lado tenemos que la altitud se ve en elevación y el azimut se ve en planta. Cuando encontramos para las 10 de la mañana, que es esta, una altitud de 40,85 grados, vamos a medir esa altitud, que es esta, que es este ángulo, respecto a la línea del horizonte, que es esto. Esto y este nos va a dar este ángulo que es 40,85. Hacemos coincidir con la vivienda que tenemos acá y vamos a encontrar esta línea. Y para ver la azimut a las 10 de la mañana dice que es 142,7. Entonces, a partir del eje que tenemos de forma vertical, ya visto en planta, vamos a encontrar este dato de 142,7. Hacemos este giro y encontramos que está este punto. Este es el ángulo. Entonces, por un lado tenemos a nivel de planta este ángulo, donde encontramos el Sol, y a nivel de elevación encontramos este otro punto. Eso nos va a ayudar a determinar los dos puntos donde se encuentra exactamente el Sol. Y las altitudes las podemos ir plasmando en un corte, como ven acá, en elevación. Vamos a ver a qué altitudes se encuentra el Sol, porque como saben el Sol sale en la mañana y luego va subiendo y después cuando llega a un punto alto va declinando, pero va a ir declinando por los mismos ángulos por el otro lado. Entonces tendríamos lo siguiente. Hemos dicho que la altitud se mide en elevación y el azimut en planta, como está aquí abajo en esta maqueta que les hice para que se pueda entender bien. En planta baja tenemos este ángulo, que es el ángulo de azimut, y en altitud, por ejemplo, sería 6,81, que nos va a determinar que el Sol está en este punto. Para la otra hora, vamos a ver que el Sol va a tener otro ángulo, que va a ser en planta, que es el azimut, y en altura es 19,34, el Sol está aquí. Y así sucesivamente podemos encontrar con esos dos ángulos la posición solar. Y pueden ustedes hacer el análisis por horas en invierno, que sería para un mes crítico en el caso nuestro, porque vivimos en una zona crítica que es invierno. Pero si estuviéramos en Santa Cruz tendríamos que medir la época más crítica, que viene siendo la de verano, porque llega a tener hasta 30-40 grados centígrados, lo cual perjudica mucho el desarrollo normal que tienen las personas porque hace bastante calor. Entonces eso nos ayudaría a medir también cuánto tenemos que poner, por ejemplo en Santa Cruz, los volados en cubiertas para que no entre el Sol de forma directa al espacio y el espacio se mantenga más fresco. Entonces eso es muy importante cuando vamos a diseñar con el Sol, encontrar los dos ángulos y hacer su proyección de recorrido durante el día. Ahora les voy a explicar un poco del Geosol. Cuando vayan a abrir Geosol, va a aparecer un cuadro así, entonces ustedes ponen aceptar. Este es el cuadro de Geosol. Lo que tenemos que hacer es encontrar la latitud y la longitud del lugar donde vamos a estudiar, y uno de los elementos que nos va a ayudar es el Google Earth, porque en el Google Earth se tiene en cuenta la latitud y la longitud de los lugares donde vamos a hacer nuestro estudio. Por ejemplo, vamos a hacer para un predio en San Miguel. Entonces, para encontrar la latitud y la longitud de un predio de San Miguel, vamos a pensar a esta esquina específicamente. Hacemos el clic en este punto de
agregar marcas y localizamos en el lugar donde vamos a hacer la medición. Entonces nos va a aparecer la latitud y la longitud aquí. Fíjense, a medida que yo voy moviendo va variando de latitud y longitud, pero yo quiero hacer de este punto. Ponemos en latitud, vamos a hacer la copia de todo esto y nos vamos a nuestro lugar de el cálculo. En latitud vamos a poner siempre con signo negativo porque estamos en el hemisferio sur. Menos y pegamos ahí. Vamos a volver a nuestro esquema del Google Earth. Volvemos a hacer la copia de la longitud y pegamos aquí menos. Muy bien, ahora ya hemos hallado la latitud y longitud. Vamos a irnos al uso horario y vamos a hacer clic en este botón donde nos va a aparecer el uso horario al cual pertenece Bolivia. Es este precisamente, esta marca que tenemos acá sería -4 acá. Entonces cerramos esto y ponemos en vez de 3, 4. La altitud, ¿a qué altitud estamos hablando? Vamos a poner que para ese lugar, vamos a poner que son 3.500 metros sobre el nivel del mar. El albedo viene a significar el tipo de suelo en el cual está este espacio donde hemos elegido. Entonces vamos a encontrar algo muy similar que puede ser asfalto, 0,15. Vamos a poner acá 0,15. El día del cálculo vamos a hacer puede ser para hoy, 16 de noviembre. No, ponemos calcular. Nuevamente revisamos si está todo bien, sí, calcular. La pendiente en grados, vamos a poner que existe una pendiente por ahí de 3 grados. El azimut, ¿no? Y el método de cálculo día. Vamos a usar el primero. Vamos a poner que la temperatura pues está a 18 grados que puede llegar. Y ponemos calcular. Y ahí ya nos va a aparecer el recorrido que estamos haciendo el cálculo para este predio que estamos viendo en la zona sur. Entonces nos va a salir ya el recorrido solar y lo que hacemos es hacer clic aquí y nos va a aparecer ya el esquema. Para el 16 de noviembre, latitud y longitud. El sol sale desde las 6 de la mañana y declina a las 6 de la tarde. Lo que nos va a arrojar son las horas, la altitud y el azimut. Por ejemplo, si fuese las 10 de la mañana del día 16, nos va a arrojar que la altitud va a estar a 61,26 grados, es decir, la altura. Y el azimut vamos a medir desde el eje vertical, ¿no? Desde el eje vertical, donde va a tener un ángulo necesario para encontrar el sol a las 10 de la mañana. Es así como se trabaja con Geosol. Entonces, una vez que hemos visto con Geosol las proyecciones, entendemos dónde se encuentra el sol a cada hora del día, considerando la altitud y el azimut. Entonces, en planta podemos ver este recorrido solar que puede generar el sol. Vamos a pasar a los vientos. Y los vientos, bueno, decimos que existen vientos mecánicos y vientos térmicos. En vientos mecánicos tenemos efectos mecánicos del viento que comienzan a sentirse entre 4 a 5 metros, llegando y pudiendo ser desagradables. Y los vientos térmicos tienen que ver con los efectos del viento y su influencia del bienestar. Entonces esto está descrito por los climogramas de Holloway. Para el viento se hace un análisis de la rosa de vientos donde encontramos ubicaciones norte, sur, este y oeste y sus variantes en ángulos, por dónde viene el viento, a qué ángulo se encuentra, con mayor velocidad. Existe la escala de Beaufort donde nos indica qué sucede cuando el viento se encuentra a una velocidad respecto a que los efectos que suceden y causan en el hombre y también los efectos en la tierra. Por ejemplo, si el viento está a una velocidad de 6 a 11 kilómetros por hora, porque esta es la unidad de medida, vamos a ver que es una brisa ligera y el efecto sobre el hombre es un aire fresco que se siente sobre la cara. En la tierra se mueven las hojas de los árboles y empiezan a moverse los molinos.
Cuando el viento es ya muy fuerte, que está por ejemplo a 103 y 117 kilómetros por hora, vamos a ver que es una borrasca fuerte y las personas y animales son arrastrados y elevados y existen estragos en construcciones y tejados. Estas son las escalas de viento, entonces desde una calma, brisas ligeros, pasando por vientos fuertes, ventarrones y hasta borrascas fuertes, vienen siendo estas escalas de viento. En la actualidad, nuestras ciudades generalmente no han llegado a una velocidades extremas, pero sí en otros países se ha visto aquello donde hay huracanes que incluso llegan a destruir muy fuerte las ciudades, que viene siendo el último caso. Para hacer el cálculo del viento y su dirección, tenemos que tomar en cuenta datos de la velocidad del viento en kilómetros por hora. Aquí vamos a encontrar por meses de enero a diciembre las direcciones que son las flechitas de donde viene. Hay otra unidad de medidas que es KNT, pero nosotros tenemos que trabajar con kilómetro por hora. Y hacemos una comparación en este climograma donde encontramos por un lado las velocidades en kilómetros por hora, que son estas, versus la temperatura que hay en el lugar. Entonces vamos a ver que el mes de junio, por un lado, tiene una menor temperatura y una mayor velocidad de vientos, lo cual hace que ese mes se convierta en un mes crítico para los Andes, un mes bastante frío dentro de las escalas de periodos de tiempo que tenemos durante el año. En el cálculo de la rugosidad del terreno, para empezar a hacer el cálculo de las velocidades que tiene el viento, nos munimos de este cuadro que ya viene determinado por Fuentes Víctor y Rodríguez Manuel, que el 2004 analizaron precisamente cuál sería el componente de esta rugosidad del terreno. Hablamos de rugosidad, es como que agarramos un papel y lo arrugamos, y esa rugosidad que tiene, pues de la misma forma tienen las urbes. Entonces para eso se necesita ver, por ejemplo, el tipo de terreno, la altura de construcciones, las fricciones que se generan en rugosidades, las velocidades. Vamos a hacer el ejemplo para un suburbio aproximadamente que tiene 2 niveles de altura, que puede ser una zona del Alto, que ha llegado a su máximo de construcción, que son 2 plantas. Hay otros que son ya mayores, entre 3 a 6, o más altos de 6 niveles, o hay lugares desiertos porque, digamos, son abiertos donde no hay construcciones, que son estos que están acá. Entonces vamos a trabajar con el ejemplo donde dice 2 niveles, que es este. Y para eso vamos a tomar en cuenta que la capa de fricción ya es 400. Esto ya viene predeterminado. Para el cálculo de la rugosidad del terreno, entonces decimos, una vez definidas las constantes, procedemos a determinar la constante de rugosidad. Para eso tenemos la fórmula, que consiste en tener el dato de la constante de rugosidad igual a 1,291 con exponente, que es un dato constante que no hay que modificar. Y tenemos menos 0,05214, paréntesis, entre la capa de fricción, menos 2,50. Lo único que hacemos a esta fórmula es reemplazar este símbolo, que es la capa de fricción o altura de capa límite, que hemos dicho que era 400. Reemplazamos este dato, 400, y nos va a dar una capa de fricción de 0,59, la constante de rugosidad y referencia por mes. Entonces, para luego continuar con el cálculo, vamos a hacer el cálculo de velocidad de referencia estimada, que viene representada por esta fórmula, AO por BMT, que es la velocidad meteorológica por kilómetros por hora. Reemplazamos 0,59 que hemos encontrado aquí en el cuadro anterior, y vamos a tomar en cuenta la velocidad meteorológica para enero, 11,11. Hemos dicho aquí en este cuadro que en enero el viento iba a una velocidad de kilómetros por hora por 11,11. Cada mes va variando. Entonces fíjense muy bien acá. Como aquí está 11,11 para enero, vamos a poner acá 11,11 para enero. Haciendo ese cálculo, encontramos que la velocidad de referencia para enero es de 6,56 kilómetros por hora. Lo puse en rojo porque vamos a guardar ese dato y vamos a poner acá por meses para enero. ¿Qué pasa? Lo mismo se tiene que hacer para febrero, marzo, abril y los siguientes meses. Vamos a poner aquí los datos.
y obtenemos también un promedio de velocidad de referencia. La unidad es kilómetros por hora. Ahora, continuando con el cálculo, tenemos que encontrar la velocidad del viento a 2 metros de altura. 2 metros de altura es muy importante porque cuando nosotros vamos caminando es precisamente que sentimos ese viento que viene hacia nosotros y estamos a 2 metros de altura del nivel cero. Empleamos la siguiente fórmula, donde lo único que vamos a reemplazar en este caso es Hmet, nada más. Y Hmet es la altura meteorológica que hemos encontrado en el cálculo anterior, que era 6,56, que pusimos acá. Reemplazamos Hmet y Beref, que vemos acá. Y bueno, encontramos lo siguiente, que es 4,91 el resultado. Beref es este, que es la velocidad de referencia, 6,56 que hemos encontrado antes, que es este. Y el cálculo de Hmet es precisamente la altura que vamos a considerar. Entonces la altura meteorológica, que generalmente mide 10 metros, dice, y ponemos 10 acá. Entonces hacemos el cálculo y nos sale 4,91, que es la velocidad del viento que sentimos a 2 metros de altura, considerando que la zona donde nos encontramos tiene una altura máxima hasta 2 plantas. Entonces, al caminar en la calle podemos estar en una urbanización que tiene 2 plantas y al caminar por esa calle sentimos el viento a 4,91 kilómetros por hora en velocidad. Cómo está viniendo hacia nosotros el viento. Lo mismo hacemos para cada mes y nos va a salir también otro promedio que está aquí abajo. Esa es la forma de entender el viento, que no en todos los lugares viene con la misma fuerza. Los edificios, en este caso de 2 niveles, van a ayudar a que el viento no venga con fuerza cuando yo esté caminando por ese espacio público. Y lo que tenemos que hacer para el cálculo bioclimático es determinar precisamente cómo va la gente a circular, si le va a afectar o no el viento. Y ahí podemos poner también otros elementos que son barreras, que son árboles, que pueden ser mobiliario urbano, que puede ayudar a que la gente no tenga dificultades al caminar. Tenemos el concepto de barlovento y sotavento. El barlovento es el viento cuando viene de la parte superior y hace este giro. Y el sotavento es cuando viene de la parte inferior y hace este otro giro. Tenemos que cuidar ambos cuando estemos diseñando espacios públicos o equipamientos que sean urbanos. El viento tenemos que tiene un efecto de depresión y sobredepresión. Es decir, viene, choca y vuelve a ir con mayor fuerza. Tenemos vientos como efectos barreras, donde cuando hay un edificio, el viento viene, choca y hace un giro. Choca y vuelve a hacer un giro. A eso llamamos como efecto barrera. Efecto rodillo es cuando se produce en la base de la fachada de los edificios y obstáculos expuestos al viento que superan los 15 metros. Tenemos el efecto rebufo, que consiste en un flujo del aire en forma de torbellino, pero en la cara posterior de este edificio. Sotavento ocurre por las diferencias de presión que existen en la parte lateral o trasera del edificio. El efecto esquina es aquella velocidad de aire aumentada en las esquinas de la edificación. Es decir, en las esquinas siempre vamos a sentir mayor cantidad de efecto de viento, precisamente porque está chocando con espacios verticales. Los vientos pueden atravesar de esta forma, pueden tomar las rutas de las calles, generar remolinos entre calles. También el viento tiene que trabajarse a partir de las curvas de nivel, porque en el caso de pequeños promontorios la velocidad del viento puede crecer en torno a un 20% de su clima. Eso lo dice Lleras, pero se produce una disminución importante de la velocidad a sotavento. Entonces el viento va y pasa por encima de los cerros y puede volver. Entonces es muy importante determinar cuál es la dirección que va a optar. Luego tenemos el efecto Foehn y el efecto barrera. El efecto Foehn se produce en relieves montañosas cuando una masa de aire cálido y húmedo es forzada a ascender para salvar este obstáculo. Hace presente que el vapor del agua se enfríe y sufre un proceso de condensación y sublimación inversa, precipitándose en las laderas de barlovento. Y el efecto barrera, pues, es el mecanismo debido al relieve por el cual una masa de aire al ascender pierde temperatura.
el efecto barrera cuando el viento viene del mar y sube por la cordillera, a eso llamamos disminuye la temperatura. Y ese viento mismo vuelve y baja nuevamente después de pasar por la cordillera hacia los valles, y ahí llamamos el efecto Foehn. Entonces aquí aumenta la temperatura. El viento entonces es un componente muy importante para regular la temperatura. A medida que un clima es bastante cálido, necesitamos viento para enfriar ese espacio. Y sucede muchas veces lo contrario en los climas donde estamos en los Andes, porque no existe una cantidad de vida de árboles, es que los vientos vienen y enfrían el espacio urbano. Entonces tiene que lograr una mayor concentración de masa boscosa. El viento entonces puede ayudar tanto a reducir la temperatura, a aumentar la temperatura. Se maneja a partir de las velocidades que tienen. Pueden haber barreras de árboles, y va a depender mucho de eso para que una zona urbana tenga un mayor confort. Tenemos la generación de microbrisas que van generándose y que pues siempre va a estar regulado por las zonas verdes. Tenemos dispersiones contaminantes, cañones urbanos que se generan entre edificaciones. Tenemos que para cuando se trabaja el viento en arquitectura, encontramos ventanas que tienen que ayudarnos a recircular el aire. Sobre todo esto en el caso del COVID, por ejemplo, que un espacio siempre tiene que estar ventilado con lugares de entradas y salidas de aire para que el viento fluya de maneras rectas, como vemos acá. Entonces las ventanas están acá articuladas entre sí para que el viento fluya tanto de forma horizontal como de manera vertical. Tenemos por un lado también que el viento y el asolamiento forman parte del sistema urbano. Podemos hacer que ciertas zonas estén con sombra, otras zonas mucho más libres, pero va a depender mucho de lo que se quiera lograr en las urbes. Muy bien, ahora voy a pasar a explicarles la misión 12, que tiene que ver con una primera práctica donde ustedes vayan a encontrar datos climáticos para la ciudad en el caso de que deseen trabajar tanto en La Paz o tanto en el Alto. Va a depender mucho de dónde ustedes deseen trabajar. Entonces pueden encontrar datos climáticos. Tenemos los vientos, tienen que buscar en páginas del CENAMI, otras páginas que hay en internet, donde van a encontrar y poner aquí su dirección del viento con flechitas, la velocidad en kilómetros por hora por meses. Por otro lado, las temperaturas máxima, media y mínima, cuáles son por meses. Las precipitaciones también por meses, cuánto llueve, ¿no? Y aquí las fuentes de cada información. Si han sacado de alguna página de internet, pues aquí debería estar puesta la página de internet, las fuentes. Tenemos por otro lado que tienen que fabricar en base a Geosol o a los otros programas que hemos visto. Ustedes vean cuál van a utilizar. Una maqueta donde dispongan el esquema estereográfico como ven acá y vayan haciendo el recorrido solar con los puntos marcados por el sol, a qué hora se encuentran y cómo se encontrarían. Y hagan aquí abajo una maquetita de el lugar donde han trabajado cuando han hecho la práctica del uso de suelo. Como han hecho ustedes de forma grupal, ahora esta práctica es de forma individual. Entonces, si en el grupo han trabajado el uso de suelo un manzano, donde ha trabajado 10 lotes, esos 10 lotes tienen que estar aquí a escala dibujados con sus edificaciones. Y ahí vamos a hacer las mediciones tanto de la parte solar como también de los vientos. Y de los vientos tienen que hacer el cálculo de la parte de vientos de acuerdo al nivel donde se encuentra, la altura donde se encuentra. Por ejemplo, si han hecho un cálculo para edificios que tienen una altura mayor a 6, pueden usar este dato de 500, ya no 400 como está acá. Y hacen el cálculo necesario para vientos de manera que encuentren este dato al final, que va a ser la velocidad a 2 metros y la velocidad que tiene el espacio de acuerdo al cálculo de rugosidad que han hecho. Entonces, toda la base de esta información va a tener que estar ligada hacia la práctica de uso de suelo donde ustedes han manejado un manzano. Con ese manzano y su entorno es que les pido que
practiquen para localizar mejor o analizar mejor cómo hubiera estado emplazado ese predio donde se ha hecho el cálculo de uso de suelo. Esa sería la explicación y muchas gracias.